Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Poco antes de la medianoche, la Junta Regional del Consejo Nacional Electoral del Estado Barinas, donde el chavismo gobernó durante los últimos 22 años, anunció que con el 55,36% de los votos, el opositor Sergio Garrido se convirtió en el gobernador electo de esa entidad. El candidato del gobierno, Jorge Arreaza, que obtuvo el 41,27% de los votos, había admitido la derrota antes de que se conocieran los resultados oficiales. Garrido aseguró que el Estado se convirtió en ícono de toda Venezuela. Demostramos en unidad, con la fuerza de todos y cada uno de ustedes, lo logramos. Logramos vencer los obstáculos, logramos vencer las adversidades, aún a pesar de las cosas que tuvimos que enfrentar. Pero por encima de todos esos obstáculos, el pueblo noble y leal, valiente Barinas, logró el triunfo. El gobierno interino, liderado por Juan Guaidó, felicitó la victoria del pueblo de Barinas y reiteró la urgencia de elecciones presidenciales en Venezuela. Previamente, dirigentes políticos cuestionaron el ventajismo oficial y el uso de recursos públicos durante la campaña electoral, como expuso el ex candidato opositor a la gobernación de Barinas, Freddy Superlano. Hoy nosotros no nos enfrentamos, como en el pasado, solamente al poder del Estado de la gobernación del Estado de Barinas. Hoy los barineses se enfrentaron al poder de todo el Estado, de todo el país y de toda la burocracia y de todo el andamiaje que también traían de su Estado para atropellar. El proceso electoral fue consecuencia de un fallo judicial que ordenó repetir las elecciones regionales del 21 de noviembre en Barinas, donde los conteos daban como ganador a Superlano, pero que según el Tribunal Supremo de Justicia se encuentra inhabilitado para ejercer cargos públicos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Con el fin de contener la migración hacia Estados Unidos, a partir del próximo 21 de enero, las personas de nacionalidad venezolana que pretendan viajar a México en la calidad de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas deberán tramitar una visa. De acuerdo con el gobierno mexicano, esta medida busca contrarrestar la tendencia creciente del flujo migratorio de venezolanos en tránsito irregular hacia un tercer país, el cual se ha incrementado en más de 1000% en comparación con el mismo periodo en los 5 años previos. El doctor Adalberto Santana, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México, advirtió que esta medida es en perjuicio de la movilidad de las personas y provocará que venezolanos recurran a bandas dedicadas al tráfico de personas para salir de su país ante la crisis humanitaria por la que atraviesan. Lamentó que México se haya convertido en un muro de contención de Estados Unidos. Que van a entrar ilegalmente a México, no ilegalmente porque no han cometido delitos, sino dijéramos irregularmente, como pasa en el caso de los guatemaltecos, hondureños, dominicanos o salvadoreños. Lo que hace es que recurran al crimen organizado y que los pone en un mayor riesgo. Amnistía Internacional México pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador reconsiderar la decisión del visado para personas venezolanas, pues estima que con ello México se desvía de su posición solidaria para acoger a personas que necesitan protección internacional. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. El ex guerrillero Daniel Ortega inicia hoy un nuevo ciclo de gobierno en Nicaragua, alcanzando 15 años consecutivos en el poder, sumando su periodo como presidente en la década de los 80 y coordinador de la Junta de Gobierno. Ortega es el gobernante que más tiempo ha ostentado el poder en la historia de Nicaragua, con 25 años de mandato, superando a Anastasio Somoza García, patriarca de la dictadura dinástica que el actual presidente sandinista ayudó a derrocar en 1979. El opositor Luciano García expresó desde el exilio en Costa Rica que la investidura del presidente Daniel Ortega carece de reconocimiento nacional e internacional. Ellos no lo están reconociendo un sinnúmero de países en América Latina y en el mundo. ¿Por qué? Porque es un gobierno déspota, asesino, y es un gobierno que se roba las elecciones. El presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo llegan a este nuevo periodo luego de su cuestionado triunfo el 7 de noviembre, considerado un proceso viciado de votaciones, caracterizado por la represión y persecución ciudadana, la falta de transparencia y la anulación de la competencia política a través del encarcelamiento de 7 precandidatos opositores, quienes forman parte de los más de 40 nuevos reos de conciencia detenidos entre mayo y diciembre de 2021. La actividad
activista social Aide Castillo de la organización Nicaragüenses en el Mundo comentó a La Voz de América que la oposición debe reorganizarse si pretende enfrentar el nuevo mandato del presidente Daniel Ortega. Un acuerdo sobre la base de los puntos que nos unen para poder enfrentar semejante dictadura de corte militar. Hasta la fecha, la Organización de Estados Americanos, OEA, es la única instancia regional que públicamente mantiene abierto un proceso de gestiones para que el presidente Ortega acepte una comisión de alto nivel de la organización para abrir un canal de negociación con las fuerzas políticas internas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua. Esta semana continúa en Guatemala el juicio contra 5 expatrulleros de la Autodefensa Civil acusados de agredir sexualmente a 36 mujeres de la región Maya Achí de Rabinal, Baja Verapaz, durante el conflicto armado interno que se desarrolló en el país centroamericano por más de 30 años. El juicio se inició la semana anterior y en los días próximos se espera escuchar a las víctimas, testigos y peritos investigadores para que el Tribunal A de Mayor Riesgo determine si los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como los hermanos Damián, Gabriel y Francisco Cushum Alvarado, serían los responsables de delitos contra deberes de la humanidad y usurpación del Estado civil. La abogada defensora de 2 de los acusados, María Teresa Martínez, aseguró que la acusación del Ministerio Público no está bien fundamentada. Esta defensa manifiesta que en su momento procesal oportuno solicitará una sentencia de carácter absolutoria a favor de mis 2 defendidos. El Ministerio Público no tiene una solidez en esa acusación fiscal. Los acusados participan vía videoconferencia desde la prisión, mientras algunas víctimas rendirán sus testimonios de forma presencial, como indicó la abogada de las víctimas, Virginia Valley. Este tribunal y el público podrá escuchar de ellas mismas esos dolorosos momentos que vivieron, esa violencia sexual que les ha dejado huellas no solo en sus cuerpos, sino a nivel psicológico y emocional, como lo van a explicar expertos y expertas en esas materias. Según la investigación del Ministerio Público, los abusos fueron cometidos entre los años 1981 y 1985. El conflicto armado interno se desarrolló en Guatemala desde 1960 y concluyó en 1996 con la firma de la paz. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Ginebra es hoy la sede de conversaciones entre funcionarios estadounidenses y rusos de alto nivel para abordar la estabilidad estratégica y son parte de una serie de contactos diplomáticos en Europa previstos para esta semana con el objetivo de desactivar las tensiones en torno a la movilización de fuerzas rusas en la frontera con Ucrania, aunque no se esperan avances inmediatos. El viceministro ruso de Exteriores Sergei Ryabkov y su delegación llegaron escoltados por la policía suiza a la reunión presencial con Wendy Sherman, vicesecretaria de Estado de Estados Unidos, y su equipo. La reunión formaba parte de las conversaciones del diálogo estratégico de seguridad emprendido por los presidentes Joe Biden y Vladimir Putin durante una cumbre en junio en la ciudad suiza. Tras una cena informal de trabajo el domingo, Ryabkov predijo conversaciones difíciles en Ginebra, que se verían seguidas el miércoles por una reunión entre la OTAN y Rusia en Bruselas y una cumbre de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa programada para el jueves en Viena. Moscú ha intentado reclamar una serie de concesiones a Estados Unidos y sus aliados occidentales como garantías de que la OTAN no se expandirá más hacia el este a los antiguos estados soviéticos como Ucrania. Se estima que Rusia ha movilizado unos 100.000 soldados junto a la frontera ucraniana, lo que ha provocado el temor a una posible intervención militar. Durante la cena del domingo, Sherman recalcó el compromiso de Estados Unidos con los principios internacionales de soberanía, integridad territorial y la libertad de naciones soberanas para elegir sus propias alianzas, según indicó el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, en una referencia a Ucrania y sus aspiraciones de unirse a la OTAN. Muchos analistas dicen que esa incorporación de Ucrania se podría producir dentro de varios años. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. Los estadounidenses esperan que el primer mes del año pueda marcar un proceso más ágil de recuperación de la economía, aunque la primera semana mostró que las dificultades pueden persistir debido a las tormentas invernales y el avance de la variante Omicron.
El informe sobre empleo emitido por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos la semana pasada y que corresponde a diciembre de 2021 reveló que los puestos de trabajo aumentaron menos de lo previsto en diciembre en medio de una escasez de trabajadores y ganancias laborables que podrían seguir siendo moderadas a corto plazo. Los datos del informe de noviembre fueron revisados al alza para mostrar que las nóminas avanzaron en 249,000 puestos en vez de 210,000 comunicados antes y los trabajos no agrícolas aumentaron en 199,000 puestos de trabajo en diciembre. También se experimentó una mejoría leve en la tasa de desempleo que bajó el 3,9% en diciembre desde el 4,2% de noviembre, lo que subraya el ajuste de las condiciones del mercado laboral. Sin embargo, el informe sí muestra una economía que cerró en 2021 con una nota alta, aunque la salud pública no mejoró tanto como esperaban las autoridades. Se esperaba que esa cifra continúe a ese nivel para el mes de enero. El aumento del empleo por debajo de las expectativas en diciembre refleja probablemente la escasez de mano de obra, así como anomalías con el llamado ajuste estacional utilizado por el gobierno para eliminar las fluctuaciones estacionales de los datos. El gobierno dijo la semana pasada que había más de 10 millones de vacantes laborables a fines de noviembre. A principios del otoño hubo indicios de que algunos desempleados estaban volviendo al mercado laboral tras el fin de prestaciones financiadas por el gobierno, pero la reincorporación podría verse frenada por el aumento de los casos de la variante Omicron. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Los jueces de la Corte Suprema de Justicia, totalmente vacunados y en su mayoría usando máscaras y escuchando argumentos en su mayoría virtuales, empezaron el proceso para considerar los mandatos de vacunas emitidos por el gobierno del presidente Joe Biden y anticipa hacer conocer su decisión en los próximos días y todo aparenta que será pronto debido al avance rápido de la variante Omicron. Las circunstancias del COVID-19 no parecieron superar las opiniones de los 6 conservadores de la Corte de que la administración se excedió en su autoridad en su requisito de vacunas o pruebas para empresas con al menos 100 empleados. Esto es algo que el gobierno federal nunca ha hecho antes, dijo el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, poniendo en duda el argumento del gobierno de que una ley establecida hace medio siglo, la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional, no confiere una autoridad tan amplia. Eso, a lo que ustedes se refieren, fue hace 50 años que el Congreso actuó. No creo que haya tenido en mente el COVID-19. Eso estaba casi más cerca de la gripe española que del problema actual, dijo. Robert y los jueces Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett probablemente tengan la clave del resultado en ambos casos, ya que han sido más receptivos a los requisitos de vacunación a nivel estatal que otros 3 jueces conservadores. Barrett y Kavanaugh también tuvieron preguntas difíciles para la Procuradora General Elizabeth Prelogar, la principal abogada de la Corte Suprema del gobierno Biden. Los 3 jueces liberales del Supremo Tribunal sugirieron apoyo a la regla del empleador. La jueza Elena Kagan dijo a los funcionarios han demostrado con bastante claridad que ninguna otra política evitará la enfermedad y la muerte en ningún lugar en la medida en que lo hará esta. Mientras el juez Stephen Breyer dijo que parecía increíble que pudieran ser de interés público suspender esa regla y advirtió que el jueves de la semana pasada hubo unos 750,000 casos nuevos en el país y que todos los hospitales están llenos. Se supone que a partir del lunes que los empleados no vacunados de las grandes empresas deban usar máscaras en el trabajo, a menos que el tribunal bloquee la aplicación, pero los requisitos de prueba y los posibles multas para los empleadores no entran en vigencia hasta febrero. Los mandatos que están en revisión fueron emitidos por la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional y estipula que las empresas con más de 100 empleados exijan a sus trabajadores estar completamente vacunados, salvo excepciones por motivos religiosos o de salud, y por los centros de servicio de Medicare y Medicaid, que obliga a todos los empleados del sector de la salud que perciben fondos federales de estas entidades a estar completamente vacunados, con exenciones incluso por creencias religiosas sinceras. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Estados Unidos continúa su lucha contra el COVID-19 en la peor ola desde que se inició la pandemia y con unas cifras astronómicas que superan la media de 700,000 nuevos contagios diarios. En cuanto a las hospitalizaciones, sigue aumentando el número de ingresados de forma exponencial y podría batirse un nuevo récord en los próximos días. Ante este sobrecogedor escenario y mientras los hospitales experimentan una saturación en sus sistemas, algunos estados replantean medidas drásticas para frenar
frenar lo que denominan como un tsunami de contagios. En la ciudad de Chicago, por ejemplo, la alcaldesa Lori Lightfoot anunció el cierre de las escuelas y la vuelta al aprendizaje remoto. Y es que la falta de consenso entre las autoridades locales y el sindicato de maestros dejó a los alumnos fuera de las aulas, tercer distrito más grande del país. Una medida que ya ha sido duramente criticada por padres y organizaciones que velan por los derechos de los estudiantes. No solo las escuelas se han visto afectadas, sino que casi todos los servicios de Estados Unidos han sufrido los efectos de esta avalancha de nuevos infectados. La cantidad de empleados enfermos por COVID-19 está retrasando servicios tan básicos como la recogida de basuras, servicios de transporte como la red de metro en las principales ciudades del país, las aerolíneas y los aeropuertos tampoco dan abasto y equipos de emergencia como los bomberos o las ambulancias experimentan retrasos a diario. Un asunto relacionado y que preocupa a las autoridades es el agotamiento generalizado que padecen los trabajadores de salud luego de casi 2 años de pandemia. Una situación que parece no tener fin, y es que es necesario recordar que el número de estadounidenses no vacunados se mantiene elevado, con casi un 30% de la población no inmunizada. En la actualidad, médicos y enfermeros manifiestan su frustración por el aumento de pacientes no vacunados, a pesar de los consejos que las autoridades sanitarias ofrecen cada día, donde insisten que las vacunas contra el COVID-19 son la única garantía y antídoto para evitar sufrir una enfermedad grave. Según varios gerentes de diferentes hospitales, esta realidad está pasando factura a sus equipos sanitarios, que padecen un agotamiento realmente preocupante. En tanto, los primeros estudios sobre la variante Omicron parecen indicar que esta mutación, predominante en Estados Unidos, sería menos grave que anteriores versiones del COVID-19. Sin embargo, los expertos vuelven a insistir. Las vacunas siguen siendo claves y es necesario inmunizarse contra el COVID-19 para evitar sufrir los efectos potencialmente graves de Omicron. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. Al menos 19 personas murieron, incluidos 9 niños, y decenas resultaron heridas en un incendio en un edificio de apartamentos ubicado en el Bronx, en Nueva York, que fue calificado como uno de los peores en más de 39 años. Según el comisionado de bomberos de la ciudad de Nueva York, Dan Nigro, la causa del siniestro fue una falla en un calentador eléctrico. Nigro añadió que el fuego se originó en un apartamento dúplex en el segundo piso y tercer piso del edificio, pero nunca se extendió más allá de la unidad y el pasillo más cercano al apartamento. Por otra parte, a lo largo de las últimas semanas, la rápida propagación de la variante Omicron por Estados Unidos se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para el gobierno, que, frente a posibles cierres de la economía, aboga por la vacunación y la detección. Una estrategia que sin duda enfrenta sus retos. Si bien durante meses la resistencia de millones de estadounidenses a vacunarse ha sido el principal reto de las autoridades sanitarias, ahora es la falta de pruebas diagnósticas la que pone en jaque la lucha contra la pandemia. Por último, un grupo de nicaragüenses se concentraron el domingo frente a la sede de la Organización de Estados Americanos, ubicada en Washington, D.C., en la capital estadounidense, para protestar por la inminente posesión de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua, que está programada para este lunes 10 de enero. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de un asteroide descubierto por Miguel Rojas, un adolescente venezolano de 13 años de edad certificado por el International Astronomical Search Collaboration, organismo auspiciado por la NASA. Miguel vive en Barquisimeto, estado Lara, unos 400 kilómetros al oeste de Caracas, y está en el primer año de secundaria. Y en esta entrevista con Carolina Alcalde comparte su experiencia. Desde muy pequeño me apasiona la astronomía. No pudiese dar una edad exacta porque estuviese errónea, pero sí, desde que tengo conocimiento me apasiona este tema. Mis primeros libros los leí a los 4 años y fueron atlas y enciclopedias sobre este mundo de conocer el cielo, y estos libros hicieron que aumentara mi interés en el tema y que fuera profundizando en la lectura. Ya a los 3 años estabas leyendo, aprendiste a leer desde chiquitico. Sí, aproximadamente a los 3 años y medio. ¿Y estuviste en el colegio desde kinder, desde pequeñito?
te metieron después? ¿Te ayudaron en casa a aprender a leer? No, realmente aprendí a leer de manera autodidacta, fuera del kinder y fuera de mi familiar. ¿Cómo fue que encontraste un asteroide? ¿Cómo fue el proceso para obtener un certificado? Formo parte de una fundación llamada Órbita 630 que recoge niños y jóvenes con altas capacidades. Esta fundación me ha dado la oportunidad de participar en una campaña de búsqueda de asteroides. Esta es una campaña internacional organizada por el IASC, International Astronomical Search Collaboration, que es una iniciativa de la Universidad Harding-Simmons. ¿En qué consiste? Bueno, hay un telescopio en la Universidad de Hawái llamado Pan-STARRS que va tomando fotos de un lugar en el sistema solar entre Marte y Júpiter que tiene muchos asteroides. Mi deber como miembro de esa campaña es descargar las imágenes, analizarlas en un software especial y todo lo que vea colocarlo en un reporte escrito, el cual envío a la coordinación del IASC. Luego, un astrónomo compara mi reporte escrito con la base de datos del Centro de Planetas Menores y ahí se determina si un posible nuevo asteroide o no. En caso de que se haya un posible nuevo asteroide, ese asteroide se convierte en un descubrimiento preliminar, es decir, ya pasó el primer paso. Luego, varios observatorios a nivel internacional se ponen a observar en esa región en el cielo y si todos coinciden en que allí hay algo, ese asteroide se convierte en un descubrimiento provisional, que es cuando es reconocido, cuando es identificado y cuando es certificado por el Centro de Planetas Menores y por el observatorio Pan-STARRS. Cabe recalcar que la NASA es quien auspicia el programa, es decir, quien lo financia. Por eso es que la NASA es quien emite el certificado, pero realmente quien certifica el descubrimiento es el Centro de Planetas Menores, el IASC y el observatorio Pan-STARRS. ¿Quién se encarga de ponerle nombre? Tú, por haberlo descubierto, tienes la posibilidad de hacerlo. Sí, bueno, actualmente el asteroide no tiene nombre como tal. Bueno, a mí no me gusta llamarlo nombre. Yo lo llamo código de identificación, que es 2021 GG40, que es como, por decirlo de una manera, su cédula, pues, para identificarlo. Y sí, yo le puedo poner nombre propio, se lo puedo colocar yo, ya que es mi descubrimiento, pero para esto hay que hacerle seguimiento al asteroide por varios años hasta conocer todas las características de su órbita. Es después de eso que le puedo colocar nombre. Miguel, ¿qué es un asteroide y por qué es importante estudiarlos y hacer este tipo de descubrimientos para la humanidad? Bueno, un asteroide, muy pocas palabras, es simplemente una roca en el sistema solar. Y usted me va a decir, ¿qué tiene de increíble una roca en el sistema solar? Bueno, que estas rocas en el sistema solar son la clave para el origen de los planetas, de las lunas o incluso de la vida en la Tierra, ya que se cree que el agua de los océanos, de los mares, de los ríos, viene de sal marina del impacto de asteroides hace miles de millones de años. Y los planetas, como el planeta Tierra, se formaron por la unión de estos asteroides. Así que por eso es muy importante esa investigación, porque nos pueden dar muchas pistas sobre el origen del sistema solar, sobre el origen del planeta Tierra, del origen de la vida en este planeta, y por eso, bueno, es muy importante esa investigación. Era Miguel Rojas, el venezolano que a sus 13 años descubrió un asteroide certificado por un organismo reconocido por la NASA. Esto fue Conversando con la Voz de América. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.